Ayer se dijo en el mensaje anual por parte del presidente que había que atajarlas. Y quiero saber si tú consideras conveniente que se regulen, que se restrinjan, y también tu visión sobre esa llamada teoría de la espiral del silencio, que se da mucho en las redes sociales. Porque si digo lo que digo, me atacan. Y si no digo lo que digo, también me atacan. Entonces, hay un cierto sector de la población que se inhibe y no da ningún tipo de respuesta, que no es bueno, porque mantenerse en silencio y tenemos que manifestar nuestras opiniones. Claro, pero fíjate una cosa, en otro tiempo o en los tiempos antes de las redes sociales, para hacer una publicación de prensa había que ser periodista o tener acceso a un medio, bien un medio de comunicación audiovisual o bien un medio escrito. Y el que escribe algo o dice algo en un medio de comunicación tiene que responsabilizarse por ello. Y las empresas de redes sociales deberían tener unos estándares mínimos de verificación que han ido relajando y flexibilizando acerca de si lo que se publica es verdad. Es que empieza esto a relajarse. ¿Por qué? Bueno, porque ya para publicar una cosa yo no requiero ser periodista, no requiero tener acceso a un medio. Basta con que tenga un Twitter o un Instagram y pueda colocar una cosa que publico, sea verdad o sea mentira, y de la que la red social en principio no me pide que sea responsable, pero que la ley sí me debe obligar a que yo sea responsable de lo que digo y de quién lo digo. Entonces las redes sociales se prestan para esa democratización de la información, se presta para que la información, en la medida en que es democrática y es masiva, tiene menos calidad y no siempre es verdad. Entonces tú ves cómo se construyen escenarios ficticios en las redes sociales, que cuando tú ves la realidad dices, bueno, pero lo que yo vi en las redes no es lo que estoy viendo en la calle. Y te encuentras con dos escenarios absolutamente opuestos, uno lo que te dicen las redes y otro lo que te dice la realidad en la calle. Bueno, esos son los fake news. Bueno, pero es que ahora las propias redes sociales admiten que no están verificando la veracidad de las cosas que se publican, que cualquier cosa que tú pongas la van a publicar por el solo hecho que tú la pusiste. ¿Y quién verifica que eso es verdad? Nadie. Entonces, si esas redes sociales... No, los periodistas sí lo verificamos porque manejamos la técnica. Pero es que los periodistas yo no necesito ser periodista para publicar un Twitter. Claro que no. Y lo publico y a lo mejor dice, bueno, este tipo debe saber de eso y a lo mejor yo no sé nada de eso. Y a lo mejor lo que estoy diciendo es una gran mentira. Cuando tenías la necesidad de acudir a un periodista para publicar una información o para tener acceso a un medio de comunicación, el periodista tiene la técnica y filtra, como tú me dices. Entonces esas redes tienen que estar necesariamente sometidas a control. Ayer decía el presidente Maduro que el presidente Lula acaba de firmar un decreto de control de las redes. En los Estados Unidos ya empiezan a revisar que los niños no deberían tener acceso, los menores de 16 años no deberían tener acceso a redes sociales. En Australia también se empieza a revisar el tema del control de las redes sociales. Pero mira, por ejemplo, lo que acaba de ocurrir en Venezuela, una niña que se prendió en candela para cumplir con un reto de TikTok. Entonces, bueno, y en el caso del TikTok creo que es mucho más grave. Y el TikTok, fíjate que ni siquiera es una empresa norteamericana. Pero además los dueños de las redes sociales tienen el control de esa realidad virtual y te convierten en una cosa que es mentira en verdad por el hecho de que solamente sus redes sociales lo dicen. Ya, por ejemplo, uno se pregunta cómo es que el enriquecimiento de Elon Musk, después del resultado electoral de Trump, vista su vinculación con el presidente Trump y su influencia sobre el nuevo gobierno, se ha potenciado de tal manera su riqueza. ¿Es eso enriquecimiento ilícito o no? ¿Se está favoreciendo él de su relación con el nuevo agente del gobierno norteamericano? Igual tú escuchas al propio Zuckerberg decir que todo el que utiliza WhatsApp puede ser espiado. Y lo dice Zuckerberg, que es el dueño. Entonces te dice, bueno, si eso es así, es indispensable la regulación de las redes sociales frente a la conducta de los niños, la necesaria supervisión de los padres de las redes sociales de lo que hacen sus hijos. Creo que resulta indispensable que los niños menores de 16 años no tengan acceso a las redes sociales y tiene que haber una regulación donde quien publica algo se haga responsable de lo que dice y lo que hace en un medio de comunicación o en redes sociales, porque al final se presta para mecanismos como calumnia, se presta para mecanismos como difamación, como injuria, etcétera, y daño a la reputación. Y no tiene un filtro, como tú decías. Los periodistas tienen los estándares técnicos que le da su profesión para filtrar, cosa que no hace un ser humano que no tenga esa experticia.
Sí, pero una regulación de las redes sociales no es nada fácil, porque las redes también están cundidas, sobre todo X, llamada Twitter anteriormente, Pero fíjate, por de ejemplo, los bots. pero fíjate lo que estableció, por ejemplo, la Corte del Brasil, que creo que es una decisión inteligente. Designe usted un representante legal en el territorio brasileño, que será quien responde frente al gobierno de Brasil acerca de las publicaciones que se hagan en su red social. En consecuencia, la red social es corresponsable con quien lo publica y en esa misma medida la red social va a cuidar de que lo que allí se publique no sea mentiras, no sean agravios contra ninguna persona en particular o contra una empresa. Hoy con una red social acabas o destruyes la reputación de una empresa o destruyes la reputación de una persona. Sí, pero fíjate, aparte de que las redes sociales buscan lo que tú acabas de decir, dañar la reputación, injuriar, difamar, pero también están enfocadas como en inflar egos. O sea, poner aquí sobre el tapete, sobre la mesa, y que siga aumentando el narcisismo. Bueno, decía alguien que... Pero esto con efecto para monetizar. Decía alguien ayer con el tema de las publicaciones del presidente Bukele para los días de la juramentación del 10 de enero. La temperatura de Caracas. La temperatura de Caracas, bueno, pues eso es muy fácil. Yo me meto en Weather Channel y Weather Channel me dice cuánto es la temperatura de San Salvador. Y yo no estoy en San Salvador, estoy en Caracas. Eso fue lo que hizo y lo publicó. Y al día siguiente, cuando no ocurrió nada de lo que él decía que podía ocurrir en Caracas y que él no estaba en Caracas porque no estaba, dijo paciencia. Bueno, y con el solo efecto de generar viralización y una expectativa alrededor de él, pero bajo el costo de la tensión, la preocupación y el daño psíquico de los venezolanos. Sí, claro, porque aumenta la incertidumbre. Que aumenta la incertidumbre y le suben el volumen a una cosa que era absolutamente inexistente. Oscar, malas noticias, se te acabó el programa, no puedes seguir luciéndote. Bueno, muchísimas gracias. Siempre es bueno que a uno le den este pedacito, que siempre sigue siendo corto, pero estamos a la orden. Y bueno, el 2025 a prepararnos a participar de esas 3 elecciones y a ganar esas 3 elecciones en nombre de los venezolanos de bien y de esta oposición que está a la orden para hacer el mecanismo de cambio en Venezuela en paz. Sí, el voto como herramienta fundamental para el cambio político. Nos despedimos por el día de hoy. Gracias, Ronderos, y a toda la audiencia también por su amable atención.